El señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, ingeniero Jorge Ferraresi. La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario. El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner. Y los precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Goyán. Se encuentran presentes también el señor jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, el señor Intendente Municipal de Avellaneda, ministros del Poder Ejecutivo Nacional, autoridades nacionales, provinciales y municipales, legisladores nacionales, intendentas e intendentes municipales, familias beneficiarias de las viviendas, y agradecemos también a todas las autoridades que están participando a través de la plataforma Zoom. En el acto de hoy se realizará la entrega de la vivienda número 20.000 y se presenta el Plan Hábitat Integral Isla Maciel, Avellaneda, con una inversión del Gobierno Nacional de más de 1.124 millones de pesos, generando 790 puestos de trabajo. En el inicio de este acto de entrega de viviendas en el barrio Isla Maciel, partido de Avellaneda, compartiremos un video institucional. Para que las familias de Isla Maciel alcancen el sueño de la casa propia, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, lanza el Plan Hábitat Integral Isla Maciel Avellaneda. En el marco del programa Casa Propia, se están construyendo 72 viviendas nuevas, a las que se sumarán 48 viviendas más, para que cada familia tenga la posibilidad de crecer y desarrollarse sustentablemente. Además, a través del programa Reconstruir, se pusieron en marcha 84 viviendas paralizadas durante el periodo 2016-2019. En esta urbanización se relocalizarán 175 familias, logrando obtener su casa propia en un hábitat integral. Porque todos y todas tienen el derecho a un hábitat inclusivo, el programa de mejoramiento barrial financiará obras de infraestructura de servicios, la construcción de un jardín maternal municipal, un centro cultural, la Plaza y Museo Maciel y la remodelación y ampliación de Envión. Dentro del Plan Hábitat Integral, el programa Generando Oficio capacitará a más de 100 jóvenes del barrio para que logren su inserción laboral. Hábitat Integral Isla Maciel son 790 puestos de trabajo, un Estado presente que invierte más de 1.124 millones de pesos para garantizar un derecho fundamental. El 17 de agosto se alcanzarán las 20.000 viviendas entregadas a lo largo y ancho de toda la Argentina. Hacia fin de año entregaremos la vivienda 30.000 y estarán en ejecución más de 100.000 hogares. Vinimos a construir futuro y lo estamos logrando. Producción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. En este marco, Argentina Presidencia. Escucharemos las palabras del señor Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, ingeniero Jorge Ferraresi. Bueno, buenas tardes a todos, querido Alberto, querida Cristina, Axel, Sergio, Maxi, candidatos, Victoria, Daniel, querida Verónica, compañera de años duros, difíciles, a todos los compañeros intendentes, compañeros ministros, a los vecinos, a los trabajadores y a los futuros trabajadores que a partir de esta política pueden capacitarse como para tener un trabajo
digno y a partir de esa dignidad poder desarrollar la vida que queremos. Bueno, primero vamos a ir a una conexión. Estación Sanz, Ciudad de Buenos Aires, viviendas que se empezaron en el año 2015. Y las estamos terminando, las terminamos en estos días y ya las sorteamos. Y como primer característica, una problemática muy fuerte, la falta de planificación y políticas de la ciudad más rica de la Argentina. En este predio van a ir a vivir el 40% de adjudicatarios que son vecinos que alquilan en la Ciudad de Buenos Aires. Así que pasamos a Santiago Maggiotti, que se encuentra en el predio. Así que, Santiago, buenas tardes y bueno, adelante. Buenas tardes, señor presidente, vicepresidenta, gobernador, gobernadora, presidente de la Cámara de Diputados, Máximo. Estamos acá con Leandro, con Vicky, con Alejandro, legislador y candidatos nuestros de la ciudad, con Nacho, que es el presidente de la Comuna 4, con Luciano, del Ministerio. Contarles que estuvimos recorriendo esta obra Estación Sáenz, en donde son 711 viviendas que, como bien decía el ministro, se arrancaron en el 2015, se deberían haber culminado en el 2017, pero bueno, como todos sabemos, a partir de la llegada de Alberto y Cristina se empezó a reconstruir la Argentina y sobre todo tener en cuenta la vivienda como un derecho fundamental de las familias argentinas. Hoy ya tenemos 603 viviendas terminadas, ya se hizo el sorteo el 4 de agosto y están en construcción las últimas 108 viviendas que van a estar terminadas para fin de año. Pero agregar a las palabras del ministro que también en este complejo el 20% de las viviendas va a ser destinado al personal de la salud no médico, para aquellos enfermeros, para los camilleros, para los ambulancieros, para todo el personal no médico de la salud de esta ciudad, para tenerlos en un lugar preponderante y poder ellos también acceder a un hogar donde construir sus sueños. Así que agradecerles. Estamos contentos de estar acá, que estas viviendas se estén finalizando, porque van a ser 711 familias argentinas que van a tener su propio hogar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Santiago. Bueno, acá, Isla Maciel. La Isla Maciel es un lugar muy populoso de esta ciudad, donde una de las actividades más importantes era un frigorífico Anglo. Más de 12.000 trabajadores trabajaban en este lugar. Y hablando de fotos y de películas, en esa foto del neoliberalismo de la dictadura de la década del 70, 76, 77, 78, en el año 79 se cerró. 12.000 trabajadores de esta zona quedaron sin posibilidad de tener su trabajo. Y en ese frigorífico trabajaba mi abuelo. Mi abuelo era trabajador de este frigorífico. Mi abuelo, un hombre de Entre Ríos, que no sabía ni leer ni escribir, que teníamos una relación muy fuerte porque yo le escribía y le leía las cartas que le mandaban su familia. Y quedó viudo muy joven mi abuelo, y tuvo 5 hijos que los tuvo que criar. Y tuvo una situación que le dijeron que le quedaba poco tiempo de vida. Y en ese poco tiempo de vida que le quedaba, mi abuelo tenía un amigo que era trabajador de acá del Anglo, y a mi mamá, entre la distribución, que lo distribuyó entre los 5 hijos, entre distintos amigos, a mi mamá le tocó venir a vivir en la Isla Maciel. Y pasó un año y no se murió. Y los vino a buscar y se los llevó a vivir de vuelta con él. Así que esa fue parte de esa historia. Y esa historia que de un pueblo y una ciudad de 5.000 argentinos que quieren siempre mejorar. Y acá estamos arriba de un arroyo. Este era un arroyo. Y aquella calle no existía. Y ahí hay eso azul es una planta de bombeo, que esta era una zona inundable, es una isla. Y en esa isla, a partir del gobierno de Néstor y Cristina, pudimos empezar a cambiar la historia. Y también pudimos soñar hacer viviendas, y empezamos a construir 100 viviendas, que en el año 2015 la película hizo que se congelen una fotografía que veníamos hace 4 o 5 meses atrás, y eran esta fotografía de viviendas abandonadas. Y la película siguió transcurriendo en una ciudad donde las posibilidades eran pocas, y esas posibilidades que eran pocas, recién en el año 2007 la Isla Maciel tuvo escuela secundaria, que fue los primeros 3 años, era el SB, Escuela Secundaria Básica, de 3 años, y en el año 2015 recién los pibes de la Isla Maciel tuvieron su escuela secundaria. Una escuela secundaria donde acá todos los pibes de esta Isla Maciel
van a un jardín maternal que tiene aire acondicionado y vamos a hacer otro para que eso sea universal y todos los pibes de este lugar puedan empezar a los 45 días a estar en el sistema educativo. Tenemos un jardín de infantes municipal también, donde todos los pibes tienen aire acondicionado, frío, calor. Tenemos una escuela primaria que también en una fotografía en el año 2016 se cayó el techo. Ministro de aquel tiempo, Esteban Bullrich. Vino y se sacó una foto. Y la foto quedó en foto. ¿Sabes quién terminó haciendo el techo de la escuela? El municipio con mi responsabilidad. No vinieron nunca más. O sea que esa foto quedó como foto y la película la continuamos nosotros. Y después, a través del tiempo, vinieron tiempos complicados y tiempos difíciles. Y vino Comodoro Pi y todo un pueblo que la fue a buscar a Cristina. Y el primer acto, después de 6 días después, 19 de abril, dijo voy a la Isla Maciel y vino y nos encontramos acá en la Isla Maciel, donde nos recibió Paco, está por ahí, allá atrás está el padre Paco, cura de Opción por los Pobres, y nadie sabía, y esa fue una foto de ese día, pero esa película siguió con la persecución de los poderosos y le costó a Paco que lo saquen del Isla Maciel y lo manden a otro lugar en Merlo. Esas fueron las películas, la fotografía de ese tiempo. Y después seguimos construyendo y en esa esquina que quedó en la memoria de la gente, se empezó a juntar gente de una manera increíble como hoy. Venían todos los vecinos y en esa esquina los vecinos propusieron. Y acá hay un lugar que se llama Pintando la Isla, que son jóvenes que se juntan, y en esa esquina hay un mural con el abrazo tuyo con Néstor. Uno pasa por ahí en esa esquina cuando volvimos ese 2016, donde muy pocos creían, pero los que sí seguían creyendo eran los vecinos de la Isla Maciel que merecían tener una vida mejor. Y cuando decimos, fíjense que acá hay 2 hectáreas más ahí atrás, que estamos construyendo 72 viviendas nuevas. ¿Sabe quién las cuidó? La gente de acá, porque la gente de acá sabía que iba a volver un gobierno popular que iba a darle continuidad a esa película para seguir cumpliendo los sueños. Y después hubo una acción que se empezó y que fue lenta. Y en el año 2019 hay uno de los pocos del mundo, un transbordador, que va paralelo al puente La Boca. Y se inauguraba. Y el acto se hacía en la ciudad de Buenos Aires. Y un puente une 2 lugares. ¿Está? La ciudad de Buenos Aires con Avellaneda. Y nosotros no estábamos invitados. Y lo iniciaron y nosotros hicimos el acto de acá. Y el acto de acá pusieron alambres de púa y pusieron media sombra para que los pibes de acá no puedan ver lo que pasaba. ¿Qué hizo el transbordador? Salió de la ciudad de Buenos Aires, llegó a la mitad del riachuelo y se volvió. Esa fue la fotografía. Y la película después fue cuando vinimos nosotros, se reactivó el tema del puente y hoy los pibes de la Isla Maciel pueden cruzar el puente transbordador sin tener ningún tipo de problema. Y seguimos hablando de fotos y seguimos hablando de historias de la isla, una isla que fue estigmatizada. Y a vos que sos futbolero, que nos gusta hablar de fútbol siempre, lo mismo que con Máximo, que hablamos y compartimos fútbol, está San Telmo en este lugar. Y San Telmo no jugaba acá, porque decían que eran violentos. ¿Está? 5 años sin jugar. En aquel tiempo fui a hablar yo, apenas fui intendente con la provincia de Buenos Aires. No se juega ahí porque es violento. Entonces vinimos acá y dije, bueno, yo voy a hacer que jueguen en San Telmo porque la gente de San Telmo merece que San Telmo juegue acá. Y volvimos a jugar acá en el año 2010. En el año 2010 que se jugó con público hasta el 2020. En 10 años, ¿sabes cuántos actos de violencia hubo? Ninguno. ¿Está? Entonces digo, la estigmatización de la gente tiene que ver con esto de excluir, y nosotros vinimos a incluir. Y cuando venimos a incluir, venimos a generar políticas públicas. Y cuando generamos políticas públicas, generamos políticas inclusivas y políticas que tengan que ver con un proceso de igualdad de oportunidades. Y esa igualdad de oportunidades la damos a través de esto tan importante que tiene que ver cómo construir viviendas. Y hoy es la vivienda 20.000 en la Argentina. Y esa vivienda 20.000, cuando las entregamos,
pasan de ser viviendas a convertirse en hogares. Hay alguien que me sopló que alguien del sur, uno de los más grandes de la Argentina, uno de los más grandes conductores políticos, como fue Néstor, decía esa frase cada vez que entregaba viviendas. Así que lo quería repetir en este encuentro, un encuentro que nos abraza, un encuentro que también tiene que ver esto, y la Ribera y las viviendas, con un juicio que tiene el Estado con respecto a que nos acompaña el juez Rodríguez, que sigue la causa del Riachuelo, y que había un compromiso el año 2010 de construir 17.000 viviendas. ¿Sé cuántas se construyeron? 6.000. Y ahora vamos a superar las 17.000 y vamos a pasar a más de 25.000. Y esto por decisión de un gobierno, por decisión de incluir, por el acompañamiento importante de tener algo tan central y tan sensible como la política por sobre la gestión. Yo siempre digo que la política está por arriba de la gestión, después estamos los que hacemos gestión, pero primero está la política, y en esa política, en una ciudad que, por suerte y por característica, y hoy nos acompañan todos los intendentes de la democracia. Del año 83 hasta ahora estamos todos los que fuimos intendentes. Luis Agol, Cacho Álvarez, Oscar Laborde, yo y Alejo Chornobrov, que se encuentra acá, que junto con Magdalena hacen un trabajo de continuidad de las políticas públicas. Así que a seguir construyendo una Argentina que hoy es la foto de la entrega de viviendas para familias, se convierte en una película que va a seguir generando trabajo, una película que va a seguir transformando, una película que reconstruye la Argentina a partir de la inversión pública y el trabajo que es el mejor ordenador. Así que gracias Alberto, gracias Cristina, gracias Axel, gracias a todos los que nos acompañan, gracias a los trabajadores, gracias a los vecinos, gracias a todos los compañeros, un abrazo grande y a seguir reconstruyendo la Argentina que nos merecemos. Gracias a todos. Acto seguido se realizará la entrega de viviendas del programa Reconstruir en el marco del Plan Hábitat Integral Isla Maciel. Vamos a invitar a las familias beneficiarias a recibir las llaves de su vivienda. En primer lugar, va a recibir Esther Zulema Delgado, acompañada por Gustavo Gómez. Va a entregar las llaves el ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial, ingeniero Jorge Ferraresi. Saludando, por supuesto, a todas las autoridades en este día tan feliz, en donde reciben las llaves de su vivienda. Una foto para conmemorar este día tan especial para la familia de Esther Delgado. Y a continuación va a recibir las llaves de su vivienda Juana Aurelia del Puerto, acompañada de su hija Lourdes. Ahora sí suben al escenario Juana Aurelia del Puerto, junto a su hija Lourdes, a recibir las llaves de su casa de manos del presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Sergio Massa, y todas las autoridades que se encuentran, por supuesto, presidiendo este acto. Un día muy especial, sin dudas, para todas las familias que hoy reciben las llaves de su casa en este acto en el barrio Isla Maciel, partido de Avellaneda. Un día muy emotivo para todas las familias. Ahí despedimos entonces a la familia de Juana
Y vamos a recibir a Eberto Sebastián Sico, quien también va a recibir la llave de su vivienda de manos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Un fuerte aplauso. A continuación va a recibir Antonio Cuquejo, acompañado por la esposa Nelly Ledesma. Quien va a recibir las llaves de su vivienda de la mano de la vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está Eberto saludando a todas las autoridades en este día tan feliz, donde ha recibido las llaves de su vivienda. Saludo con todas las autoridades. Eberto saludando a todos y a todas las autoridades que se encuentran en el estrado. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Muy bien, Eberto. Feliz con sus llaves. Y vamos a dar paso ahora a la vivienda número 20.000. Recibe las llaves de la vivienda número 20.000, Joana Valeria Pino, acompañada por Alejandro Candia y sus hijos, quienes han recibido la llave de manos del presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Y a continuación escucharemos las palabras del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Muy buenas tardes a todos, a todas. Querido Jorge, Alejo, Magda, y a todos los vecinos de la isla Maciel y de Avellaneda. La verdad es que venía pensando qué decir cuando me contaron que la idea era que cada uno de nosotros dejara alguna idea en el acto. Y hoy a la mañana con Guado, que lo perdí de vista ahora, con Alexis, con varios ministros, estuvimos inaugurando puentes, un centro de monitoreo de seguridad en Ituzaingó, un centro de documentación rápida en Luján, en Jáuregui, maquinaria y recursos para caminos rurales en Giles. Y veníamos acá y pensaba qué decir cuando uno a lo largo del día fue como hablando y no quiere repetirse. Y le preguntaba a Jorge si estas casas que vemos acá atrás eran las de la ley. Y ustedes se preguntarán qué será eso. En el año 2015 en la Argentina se pararon más de 100.000 viviendas, pero ni siquiera se dieron de baja los contratos. Quedaron ahí latiendo, en un estado de sospecha que no probaron,
pero además con viviendas sin terminar, por la mitad. Y había que resolver cómo reiniciar esos contratos. Y un día Jorge vino al Congreso y me planteó una serie de soluciones que tenían que ver con cambiar las leyes para reactivar estas viviendas que hoy se están reactivando. Y a pesar de que gran parte de la oposición no nos acompañó, pudimos hacer ley ese proyecto que nos permitía reiniciar estas y casi 100.000 viviendas en la Argentina. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué planteás esto hoy? Porque estamos a menos de un mes de tener que empezar a elegir qué Congreso vamos a tener a partir de diciembre. Y entonces pensaba en los cascos amarillos que vemos hoy acá, que son producto de un presupuesto y de un presidente que decidió casi triplicar la inversión pública para poner nuevamente en marcha la obra pública en la Argentina y generar 240.000 empleos nuevos en la construcción. Esos cascos amarillos los vemos acá y en cada rincón de la Argentina. Y lo veía a Sergio Palazzo sentado ahí como uno de los representantes de los trabajadores. Y pensaba que una parte, por no decir toda, la oposición durante 4 años se olvidó del impuesto a las ganancias, se olvidó de los trabajadores. Y llegamos y sin haberlo prometido en campaña, bajamos a 1,5 millones de trabajadores el impuesto a las ganancias para recuperar el poder de compra. No solo casi 90.000 bancarios, sino 1,5 millones de trabajadores de todos los sectores en la Argentina. Y veía algunos profesionales y me viene a la cabeza la ley de monotributo y haberle facilitado a 4 millones de argentinos y argentinas después de la pandemia el volver a ponerse en regla en el mercado de trabajo, aliviándole el peso del Estado. Y me viene la ley que modificó el impuesto a las ganancias para las empresas, que le bajó a las pymes al 25% el impuesto a las ganancias para armar un sistema más progresivo, para salir de la regresividad. Y lo veo a Máximo y me viene las 90 ciudades de la provincia, las 17 provincias argentinas, donde casi 4 millones de hogares argentinos en la próxima boleta van a pagar la mitad o el 30% menos de gas. Y hay que entender que lo que estamos discutiendo es eso. Lo que estamos discutiendo es qué modelo de país queremos para nuestros hijos. Y lo veo a Martín y te voy a usar como parte también de los argumentos para hoy, porque hoy inauguramos puentes, centros de documentación, viviendas, rutas. En toda la Argentina, en el último día, cientos de obras nacionales y provinciales que se pudieron poner en marcha en este 2021 a pesar de la pandemia. Y alguien se tiene que preguntar, ¿pero y cómo hicieron? Y ahí, Martín, también hay que contarle que los que endeudaron a la Argentina y nos dejaron una deuda para las próximas 10 generaciones y que se acostumbraron a priorizar en el presupuesto el pago de intereses y no el de inversión pública, hoy pretenden
cambiándose de domicilio y escondiéndose detrás de memes y fotos, tratar de engañar a la gente. Pero lo que se vota en septiembre y en noviembre es si priorizamos la inversión pública y el desarrollo argentino o si priorizamos el pago de deuda, que es lo que pasó en los últimos 4 años en la Argentina. Por eso, y a pesar de que no tuvimos mayoría en diputados, con un esfuerzo enorme, tratamos, presidente, de que todos los instrumentos que necesitamos estos años, este año y medio, a pesar de la pandemia, estuvieran. Pero necesitamos que nos ayuden, porque no podemos avanzar cuando los que están enfrente, en lugar de pensar en cómo ayudan al desarrollo de la Argentina, piensan en cómo hacen para poner palos en la rueda para el fracaso de la Argentina y el fracaso de un gobierno. No estamos pidiendo el apoyo solo a un presidente o a un gobierno. Estamos pidiendo el respaldo a un proyecto de país. Por eso, Vicky, Daniel y a cada uno de nuestros candidatos, porque expresan cada metro de agua y de cloaca que estamos haciendo, porque expresan cada vivienda que estamos poniendo en marcha, porque expresan la idea del desarrollo productivo, porque expresan la vuelta al trabajo en lugar o en reemplazo de los planes sociales, porque expresan el país del desarrollo inclusivo. Es que queremos acompañarlos y apoyarlos y pedirle a los argentinos, no volvamos para atrás, siempre para adelante, para salir de la pandemia, para volver a la vida que queremos. En septiembre y en noviembre votemos para adelante. Muchas gracias. Y a continuación habla el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes Avellaneda, buenas tardes Isla Maciel, gracias Jorge, gracias Alejo, gracias Magda por la invitación de nuevo acá. Y Alberto, Cristina, Sergio, Maxi, bueno, Vero, nuestra vicegobernadora, nuestros candidatos, Daniel y Vicky. Estamos hoy acá haciendo algo que en realidad ya parece una repetición o un déjà vu en parte, porque el otro día estábamos en Matanza abriendo una universidad, un centro universitario que era un calco de estas situaciones. Obras por terminar, obras terminadas, obras bien avanzadas que se dejaron como esqueleto, como ruinas. Universidades, digo bien, universidades, hospitales, obras de vivienda en toda la provincia y en todo el país. Y digo esto porque estos días viendo la tele vi el regreso del expresidente. Y estoy... No. Y me llamaba la atención, después de tanto tiempo transcurrido del gobierno y de los 4 años que Vidal en la provincia y Macri en la nación se dedicaron a hacer estas cosas, ¿cómo puede ser que nunca ningún periodista con los que ellos departen, en ningún canal de televisión, en ninguna nota, nunca, pero nunca les pregunten por qué, cuál fue la razón? ¿Qué explica que universidades, que hospitales, que casas terminadas no se inauguraran? Es muy difícil realmente comprenderlo, es muy difícil explicarlo, porque cuando uno busca algún motivo puede decir, bueno, no sé, no habría dinero, pero no era eso. Porque se endeudaron
como nunca en la historia argentina. O uno puede decir, hicieron esos jardines de infantes para no hacer universidades o para no terminar lo que estaba casi terminado, pero no, tampoco eso, porque también dejaron miles de obras iniciadas a medio hacer. ¿Pero por qué entonces? ¿Será para que nadie pueda en lo que estuviera a su alcance reconocer el trabajo que se había hecho en gobiernos anteriores? Para que nadie dijera, esta casa, este hospital, esta universidad la empezaron Néstor o Cristina. ¿Será para eso? Bueno, yo quiero decir que en este gobierno, Alberto, en este gobierno en la provincia de Buenos Aires, no solo estamos terminando esas obras que dejaron plantadas, sino todas las que dejó sin hacer el gobierno anterior. Nunca, nunca vamos a dejar un argentino, una bonaerense, un bonaerense sin lo que necesita o sin lo que merece por cuestiones políticas partidarias. Nunca. Y así estamos trabajando en toda la provincia de Buenos Aires para terminar aquello que dejaron neutralizado, plantado, con deuda, terminándolo en todos los municipios, de gobiernos del Frente de Todos o de la oposición. Y aprovecho también para hablar del Procrear, de ese programa tan importante que se presentó un junio del año 2012. Y se planteó en ese momento, era en el Museo del Bicentenario, se planteó algo que un poco cuando uno sigue la evolución expresa las cosas que pasaron en este país, esas películas. Ese plan que implicaba crédito para la construcción de viviendas, para la refacción, para adquirir terrenos, para grandes emprendimientos, se inició y se comprometieron en ese momento 200.000 soluciones habitacionales. Terminó el gobierno en el 2015 y estaban concluidas 200.000 soluciones habitacionales. Lo que se dijo, juntando las puntas, los terrenos del Estado, el Banco Hipotecario Nacional, el Ministerio de Economía, el ANSES, con todo eso se concluyeron las viviendas. Y después se dejaron esos 79 emprendimientos que el gobierno anterior no quiso terminar. O sea que fíjense, se empezaron, se realizaron, se concluyeron, se entregaron y quedó una parte sin terminar. Que ¿qué hubiera pasado si, como dice Sergio, 4 años más se hubiera elegido un gobierno con esas ideas, esas concepciones y esas prioridades? Probablemente todas esas casas, todos esos hospitales, todas esas universidades no se hubieran terminado por 4 años más. Cuando se vota, no solo se discuten programas políticos, teorías o modelos. Lo que estamos discutiendo es cómo transformarle la realidad a los y las bonaerenses, cómo mejorarle la vida a los y las argentinas. Y es de esta manera, haciendo sin mezquindad, sin oportunismo, pensando siempre en los que más necesitan y en esos derechos. Por eso hoy es una ocasión importantísima para nosotros. 20.000 viviendas. Las tierras fue una contribución del sector privado porque la ley indica que los grandes emprendimientos tienen que aportar tierra a los municipios. El otro día fuimos ahí a Guernica porque lo que quiero decir es que aquella situación, esa olla a presión que dejó el gobierno anterior, que no hizo más vivienda, no tuvo otro camino que encontrarle una solución estructural. Yo les pido que si tanta alaraca hacen cuando está el problema, que tengan a bien también mostrar cuando aparece la solución, porque los gobiernos populares, nacionales, dan soluciones a los problemas de fondo. Así que en Guernica también hubo una solución que me gustaría también para discutirla, que la muestren. Así que esto habla en esta elección. Nuestros candidatos aquí nos acompañan, saben muy bien que cada vez que haya una decisión
que tomar que cada vez que haya una disyuntiva tienen que votar para el lado del pueblo. Para eso les pedimos el voto, para votar y acompañar las medidas de Alberto, de Cristina, que son para el lado del pueblo. Muchísimas gracias. Dirige la palabra a continuación la señora vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Hola a todos y a todas. Muy buenas tardes. La verdad que muy contenta de estar acá. Muy contenta de estar acá una vez más en la Isla Maciel. Como recordaba Jorge, la última vez que estuvimos acá fue hace poco más de 5 años. Vinimos a visitarlo a Paco Olveira y a los curas de Opción por los Pobres. 6 días antes nos habían citado a Comodoro Pi con Axel, a mí también como expresidenta, Axel como exministro de Economía, por aquella causa armada entre gallos y medianoches, o entre opositores y jueces, mejor, ¿no? Porque gallos y medianoche no arman ninguna causa. Vamos a hablar sin eufemismos en la Argentina, por favor. Bueno, y allá fuimos en una movilización maravillosa que nunca me cansaré de agradecer a aquellas organizaciones políticas que contra viento y marea, bajo presiones y amenazas, fueron a acompañarme allá a Comodoro Pi abajo de la lluvia. Nunca los voy a olvidar y nunca me voy a cansar de agradecerlo. A los 6 días vinimos acá y también la gente maravillosa. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque comenzaba en el país una cacería de opositores y una persecución judicial sin precedentes, a los que hoy hablan de la República, cuando se perseguía y se encarcelaba opositores sin juicio. ¿Dónde estaban cuando se encarcelaban a dueños de medios de comunicación a los cuales se les había pedido previamente que acompañaran la campaña mediática judicial para meterme presa? Esto que hoy estamos sabiendo y que ¿dónde estaban? Y hoy me vienen a hablar de la República y aquella que era. ¿De qué República nos hablan? Los que conformaron mesas judiciales, con algunos de los integrantes hoy prófugos. Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la acción de la justicia. Todos pusimos la cara y el cuerpo. Y nos vienen a dar lecciones de república. ¿Qué república era aquella? República de Morondanga era. Eso era, República de Morondanga. Yo decía el otro día en Escobar, cuando presentamos las listas aquel día, la necesidad de hablar con seriedad, con objetividad, para poder debatir y discutir en una Argentina que realmente lo necesita. Y la verdad que siento que muchos candidatos y candidatas que hablan parece que concibieran a la política como una película de cine continuado. ¿Vieron esos cines continuados donde la película empieza cada vez que uno llega? No, no. La política no es un cine continuado donde la película empieza
cada vez que uno llega o cada vez que uno es candidato. Ayer nomás escuchaba a uno decir, no, porque los últimos 20 años que viví, 20, ¿quieren hablar de los últimos 20 años? Hablemos de los últimos 20 años. Hablemos del año 2001, cuando esa primera alianza de un partido, sí me acuerdo de Néstor, ahora viene lo de Néstor, tranquilos, que ya llega Néstor, siempre llega. Y de aquella primera alianza en la cual muchos de los candidatos que hoy hablan de república y de lo mal que está todo, eran ministros de aquel gobierno de la primera alianza, donde el viejo partido Centenario Radical en aquel momento había hecho una alianza con el progresismo naciente en la Argentina. Acá hay un compañero que fue intendente por esa alianza aquí en Avellaneda también y formaba parte de esa alianza radical progresista. Fue la primera alianza que culminó, ya saben todos, en una crisis sin precedentes como fue la del 2001. ¿Dónde estábamos nosotros? En el sur, en la Patagonia. Habíamos participado activamente en la campaña del Partido Justicialista para la candidatura de Duhalde. En aquellos años habíamos perdido y yo era senadora, Néstor atravesaba su tercera gobernación. Estalló el 2001, el país parecía que se nos iba entre las manos. Megacanje, blindaje, propuestas de no arancelar o de arancelar la universidad que provocaron que un ministro fuera, hoy candidato, echado a patadas por la franja morada de aquel entonces que le exigió la renuncia. Esa era la Argentina. Y llegó Néstor en el 2003, el presidente, porque si quieren hablar de los últimos 20 años, vamos a hablar y dónde estaba cada uno en los últimos 20 años. Y llegó Néstor, el presidente menos votado. Creo que, ahí lo veo a Leopoldo, creo que lo votaron menos que a Ilia, ¿no? Ilia sacó, bueno, acá me señala Leopoldo Moró que Néstor tuvo 2 puntos menos que don Arturo Ilia, que había sido elegido por el 24, y pico % de los votos, frente a un peronismo que estaba proscripto y no podía participar en las elecciones. Y aquel presidente, que fue el menos votado de la historia, hizo historia. Porque de esto se trata, como decía Máximo el otro día en un acto en Cañuelas. No hay lugares chicos, los lugares siempre los hacen los dirigentes, lo hacen los hombres y las mujeres que lo ocupan. Y ese hombre desendeudó a la Argentina del Fondo Monetario Internacional en el año 2005. Estábamos endeudados con el fondo desde el año 57 en adelante. Muchos de ustedes no habían nacido y el fondo ya estaba en la Argentina. Año tras año venían las misiones y había que volver a renegociar y reendeudar y renegociar y reendeudar y reendeudar. Y además, las condicionantes a las políticas. Esto no se puede hacer, las jubilaciones no se pueden aumentar. Por eso, cuando Kirchner llega al gobierno, los jubilados ganaban 200 mangos por mes. Por eso, porque había políticas públicas manejadas desde afuera. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicimos? Porque obviamente él conducía y el resto, como en todo proceso político, va, acompaña, gestiona, va adelante en un proceso virtuoso. Reestructuró la deuda en el 2005, reestructuré yo la otra parte que había quedado en el 2010 y llegamos al 2015 después de 3 gestiones de gobiernos con el nivel de endeudamiento. El fondo no estaba más y llegamos con el nivel de endeudamiento más bajo de la historia. ¿Saben quién lo dijo? No yo.
lo dijo un ministro del gobierno que vino después, que hoy parece que cada vez que hacemos actos se cumple algún aniversario de algún acto de ellos. Hoy se cumplen 2 años de la renuncia del ministro Duhovne. ¿Se acuerdan de aquel que tomaba whisky en los programas de televisión y que después con otro periodista le metían el dedito al hielito, le daban vuelta? Néstor también hacía eso, pero bueno. Y le metían el dedito así, daban vuelta. Bueno, ese fue ministro. Y ese dijo públicamente, cuando le preguntaron, cuando recién iniciaba su gestión como ministro de Economía, que en realidad el gobierno anterior, o sea, nosotros, habíamos dejado un nivel de endeudamiento mínimo, casi escandalosamente mínimo. Dijo, palabras más, palabras menos. Y yo siempre me pregunto cuando pasan estas cosas y cuando llegan estos momentos, ¿por qué cada uno de nosotros, hombres y mujeres, pensamos de distinta manera, actuamos de distinta manera o votamos de distinta manera? Yo también cuando venía para acá, Sergio, venía pensando. Y venía pensando, ¿por qué me hice peronista, por ejemplo? Y me hice peronista. En mi casa mi viejo era feroz, antiperonista, mi mamá, mi abuelo y mi tía muy peronistas. Y me contaban, mi abuelo también había trabajado en los frigoríficos de Berisso y Ensenada, Jorge. Y nos contaban lo que había sido los derechos de los trabajadores. Y fíjate que mi familia no es porque hubiera recibido una casa, la casa que todavía vive mi hermana fue una casa hecha por nosotros, en un terreno hecho por nosotros. No era que hubiéramos recibido un juguete, una bicicleta, yo cuando era chiquitita, bueno, era muy chiquitita, tenía 2 años, pero, o un juguete, no. Era el cúmulo, los activos que tiene una sociedad en derechos y empoderamientos de hombres, de mujeres, de ancianos, de niños. Y abrazamos el peronismo. ¿Puedo explicar por qué soy peronista? También después, estos 15 años virtuosos, hoy lo decía recién Axel, ayer en La Matanza inaugurando esa universidad que comenzamos durante nuestra gestión y que estaba a medio terminar cuando fue las elecciones de Unidad Ciudadana en el 17. Ahí cerramos campaña, ¿no, Fernando? Ahí cerramos campaña. O días antes el Plan Cunita, o el Progresar, la beca para los estudiantes, o el Procrear, las viviendas para los sectores medios, o el Conectar Igualdad, o las viviendas sociales, o la jubilación para las amas de casa en la República Argentina, o el estatuto y ley para el personal de trabajo de casas de familia, que la propia Evita confesaba que nunca había logrado ella poder sancionar esa ley que consagraba los derechos y garantías de los hombres y mujeres que trabajan ayudando en las casas de familia. El poder tener un trabajo bien remunerado. La asignación universal por hijo para aquellos que no conseguían un trabajo formal, registrado, y que eso los ayudaba con las changas. En fin, si alguien no se hizo peronista en esos 12 años y medio de gobierno, podrá decir que es kirchnerista. A lo mejor Néstor siempre decía que nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. No, le decía yo. No, Néstor, no es eso. Hay mucha gente que no vivió el peronismo, que nadie le contó nada del peronismo y que vivieron esto, y entonces no es que le bajan el precio. Se sienten kirchneristas porque no tuvieron la experiencia del peronismo. Pero te digas peronista o te digas kirchnerista, ¿sabés por qué sos? Podés dar razones de por qué sos. Yo me pregunto, los que son macristas, los que son de Cambiemos, ¿por qué son? ¿Hay razones? ¿Pueden invocar derechos, garantías, ideas, símbolos, cosas? No, ¿saben qué es? Muchas veces, en su gran mayoría, es el odio hacia el otro, hacia el que no aceptan, hacia el que sienten diferente, al que no quieren. Y yo creo que esto debe cambiar en la República Argentina.
debemos poder decir por qué queremos esto. La verdad que en todo este tiempo que le ha tocado gobernar a Alberto, difícil, duro, se la pasan atajando penales, porque la verdad que este es un partido que no se pudo jugar. Y eso que no sé de fútbol. Pero este es un partido que no se pudo jugar. De entrada no hubo ni primer tiempo ni segundo. Hubo que salir a atajar penales con la pandemia, nada más. Con el IFE, con el ATP, con la ley para que no despidan gente, con la ley para que no desalojen, con el tema de los servicios públicos, dejar de lado los marcos regulatorios que habían impuesto con los tarifazos el macrismo. Por eso digo que es bueno que reflexionemos todos juntos acerca de estas cosas y que podamos de algún modo y en algún tiempo poder superar esta forma que pretenden imponernos de vincularnos a partir del odio, de la negación del otro. No, yo quiero una sociedad en que cada uno sea lo que es, pero no para negar al otro, sino porque tal vez es mejor lo que mi espacio hace que el otro. Por eso quería estar hoy acá con estas casas que también empezaron y que hoy se retoman. Y decirle a todos los argentinos y a todas las argentinas que necesitamos imperiosamente otra forma de vincularnos. Por eso, Alberto, yo te pido, no te enojes ni te pongas nervioso, porque ¿sabés qué pasa? Cuando uno es presidente o presidenta en nombre de una fuerza nacional y popular, los errores, las fallas, las equivocaciones, las transgresiones inclusive a normas que uno puede tener, se magnifican en el caso de los gobiernos populares y se exacerban para irritar, para indignar. Mientras tanto se han ocultado descarada y ostensiblemente la entrega de un país, el endeudamiento sin límites. Por eso creo que aquel 10 de diciembre en la plaza también te lo advertí lo que iba a pasar. Nada nuevo bajo el sol. Acá me están haciendo señales con la... Ah, sí, nada. Perdón la digresión, me señalan mi escarapela que tengo dos. No, vine con una. Esta escarapelita más chiquitita que tengo arriba me la regaló una señora, Elizabeth, que estaba esperando, una señora muy linda, no sé si andará por acá. Era de su esposo, Rubén. Ahí está. Hola, Elizabeth, acá la tengo. Me dijo, no la conozco, no sé su apellido, sé que se llama Elizabeth nada más. Y me dijo que su esposo, Rubén, que murió hace 5 meses de COVID, me la quería dar. Qué lindo que te den una escarapela. Me gustan más las escarapelas. Gracias. Y un abrazo enorme para vos, Elizabeth, y para tu familia. Y una flor mía, ponele a Rubén cuando vayas, por favor. Digo que esto es así. Que los errores, las fallas que cualquiera puede cometer, y esto no significa ni disculpar, ni minimizar, ni querer banalizar. No, al contrario, todos saben de qué estoy hablando. Todos saben de qué estoy hablando. Todos saben que si una hermana mía hubiera blanqueado 35 millones de dólares, yo no estaría acá. Y sin embargo no ha pasado nada y no he escuchado ningún escándalo. Todos saben que si mi hermana hubiera dicho, Cristina
es una falsa, una hipócrita, tiene dinero en el exterior. Sería un inmenso escándalo repetido hasta el cansancio en cuanto a radio, televisión, medio hay. Nada de eso ocurre. El poder no se cuestiona a sí mismo. El poder siempre cuestiona al pueblo en sus errores. Entonces, por eso me gustó mucho el tuit de la Cámpora. Anda bien la Cámpora con los tuits. Anda bien la Cámpora con los tuits. Me encantó ese tuit, porque el otro día estaban con el tuit de la foto y ahora también el tuit de otra foto, la de la cena del endeudamiento. Mamita, una cena de 45.000 millones de dólares. Otras cenas deben haber sido un poco más baratas, tal vez. Digo entonces que, por favor, aprendamos que quienes militamos en política necesitamos precisamente de la organización, de la militancia, de la territorialidad, de la representación popular, de llegar a un lugar porque llegamos en nombre de y para qué, en nombre de la representación. Por eso me gusta mucho lo que hacen ustedes, por eso me gusta mucho el tuit. Porque todos aquellos dirigentes que militan, que organizan, que se involucran, que bajan al territorio, que se meten los pies en el barro, son desde la política la que se salva la política. Y no necesitan, como si por ahí los arribistas o los oportunistas, de la operación de prensa del momento para contestar la política. Nosotros no necesitamos operadores de prensa ni operaciones de prensa. Somos militantes, tenemos representación y eso es lo que enaltece y convoca a la política. Por eso, Alberto, tranquilo, poné orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, no te enojes y metele para adelante. Muchas gracias a todos y a todas. Y en el cierre de este acto, dirige la palabra el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Muy bien. Buenas tardes, Isla Maciel. Qué lindo estar acá con ustedes. Gracias a todos y a todas. Gracias de corazón por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Cristina, por las palabras de recién. Gracias a todos los que están acá. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. A ver, miren, hoy estamos entregando, desde el día que asumimos, aquel 10 de diciembre del año 2019, la vivienda número 20.000. Y es mucho, la verdad es mucho, y es poco. Es mucho porque todo esto ocurrió en un tiempo donde el mundo se dio vuelta como consecuencia de una pandemia. Ahora, la pandemia también nos dejó al descubierto, como sabe el padre Paco, como saben muchos otros sacerdotes que están en villas y trabajan en los barrios populares. Dejó al descubierto que había muchos que necesitaban, que no podían esperar que la pandemia termine para encontrar solución a sus problemas y que inclusive había familias enteras que necesitaban de un techo para poder sobrellevar mejor el tiempo de la pandemia. Con una pandemia de por medio, nosotros no paramos. Dije en campaña que iba a crear un Ministerio de la Vivienda para que hubiera alguien que pensara exclusivamente en el techo de los argentinos y las argentinas. Y allí, perdónenme, les robé el intendente. Jorge,
que además de haber sido un gran intendente, es un extraordinario ministro. Tiene algo más valioso que es hincha de Argentinos Juniors, pero lo dejo en un costado. Jorge entendió mejor que nadie lo que yo quería que hagamos. Y le imprimió una velocidad a la gestión increíble, increíble. Y allí, Cristina, empezamos a darnos cuenta que cuando vos dejaste el gobierno, había 11.000 casas así y en un estado de terminación más avanzado. Y empezamos a preguntarnos por qué esas casas estaban así desde diciembre del 2015. Y la verdad que hasta el día de hoy nos lo preguntamos con Jorge y nunca encontramos una respuesta sensata. ¿Qué hizo que no entreguen esas casas? Sabiendo que hay miles de familias que necesitan un techo que los proteja. ¿Por qué no lo hicieron? No lo hicieron. Lo único que hicieron en ese tiempo fue promover un sistema de créditos que llamaron los créditos UBA, donde cayeron alrededor de 100.000 familias argentinas y se metieron en un problema increíble. Habrán pensado que con esos créditos UBA el mercado iba a resolver el problema de la vivienda. Tal vez creyeron ellos, porque ellos creen mucho más en el mercado que en un Estado presente, tendiéndole la mano a los que más necesitan. Pero nosotros no. Nosotros creemos otra cosa. Nosotros creemos, estamos convencidos, estamos seguros que el Estado debe estar al lado de los más postergados, porque si no, no hay forma de equilibrar la balanza. Algunos pocos ganan mucho y algunos muchos pierden mucho. Y entonces me puse a pensar también que esa no podía ser la causa, por la cual 11.000 viviendas casi terminadas no se habían entregado. Y descubrí que la causa es una causa mucho más miserable aún. Seguramente la causa fue, che, no vamos a entregar estas casas para que la gente no recuerda que Cristina le dejó una casa. Y definitivamente esa es una conducta muy miserable, muy miserable. Porque la verdad, a mí me llena de orgullo darle una casa a los que la necesitan. Y si le empezó a construir Cristina, me alegra. Y si le empezó a construir otro, me alegra. Y si la construí yo, me alegra. Pero lo que más me alegra es que ustedes tengan casa, no quien construyó la casa. Lo que pasó con las casas no es muy distinto a la postergación que vivimos en todo. Con Axel celebramos el otro día los 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Y ayer estuvimos en La Matanza con Fernando, con Verónica, poniendo en pie un centro universitario a donde concurren carreras que da la Universidad de Quilmes, la Universidad Tecnológica, la Universidad de José C. Paz, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Quilmes, creo. Ese edificio impresionante que yo vi ayer estuvo terminado en el año 2015 y lo terminó Fernando. Y en el 2016 Verónica lo terminó de equipar, pero nunca funcionó como centro universitario, como una casa de estudios de carreras terciarias, solo porque no hubo voluntad política. ¿Y por qué no hubo voluntad política? No la hubo porque en esos años algunos creían que la educación pública era una desgracia y uno caía en la educación pública. ¿Para qué iban a invertir en educación pública? Y otras creían que las universidades no estaban hechas para los hijos de los trabajadores, porque ningún hijo de trabajador llega a la universidad. Eso decían públicamente. Y eso explica por qué las cosas fueron como fueron. Eso lo explica. Eso lo explica. Además, yo estoy muy contento, porque hay algo que no hablamos y que tiene que ver con la combinación de estas casas. Allí está Martín Soria, y lo veía por ahí a Juan Martín Mena. Miren, para nosotros, cuando alguien delinque debe ser juzgado como corresponde, y si es condenado debe cumplir su condena. Pero es tarea del Estado
hacer lo necesario para que el que está privado de su libertad, ese tiempo de encierro le sirva para resocializarse y volver a la sociedad preparado para no tener la necesidad de volver a delinquir. Y yo estoy muy contento porque Jorge y Martín firmaron un acuerdo y todas las aperturas, todas las ventanas, todas las puertas que tienen estas casas son hechas en el Servicio Penitenciario Federal por gente que está cumpliendo sus condenas. Y les estamos dando un oficio para que el día que recuperen su libertad puedan tener un oficio al que dedicarse y no quedar estigmatizados al margen de la sociedad. Con lo cual, estas casas dan alegría a los que hoy empiezan a disfrutarla viviendo en ellas. Y dan trabajo y dignidad a los que pagan la deuda por haber cometido un delito. Nosotros somos un espacio político donde no todos somos exactamente iguales, donde seguramente tenemos matices. Escriben ahí los que me recomienda Cristina que no lea, que cada día le doy más razón, que algunos son más extremistas, otros son más moderados. Pero lo que sé es que en este espacio, primer punto, ninguno de los que estamos acá tenemos vergüenza de ser parte de este espacio. Todos los que estamos acá reivindicamos lo que se ha hecho. Tenemos miradas distintas sobre lo que se puede haber hecho, pero tenemos un común denominador. Todo lo que se ha hecho ha sido en favor de los que menos tienen, de los más postergados, de los desposeídos. Y allí no tenemos dudas, ¿eh? Podemos tener matices, pero ningún gobierno, como particularmente el primer gobierno de Cristina, se ocupó tanto de la igualdad, de la diversidad, del respeto al género. ¿Y yo qué hago? Sigo haciendo lo mismo. Sigo haciendo lo mismo. Ninguno de los que está acá tiene vergüenza de lo que somos. Yo veo a otros candidatos de la provincia de Buenos Aires que empiezan su campaña diciendo: yo no estuve en el gobierno de Macri, ¿eh? Qué impactante, ¿eh? Qué impactante. Es el candidato de los que votan a Macri y empieza recordándole que él no tiene nada que ver con el gobierno de Macri. Impactante. Y los que estuvieron en el gobierno de Macri, gobernando esta provincia, cruzaron la General Paz rápidamente para que se olviden lo que hizo en esta provincia. Y los que vienen de la ciudad de Buenos Aires a pretender a ser candidatos acá en la provincia de Buenos Aires, están haciendo un curso rapidísimo para entender de qué se trata la provincia, porque así es, porque así actúan. Porque para ellos la política no es el compromiso que Cristina, Axel, yo, Máximo tenemos con cada uno de ustedes. No es, por sobre todas las cosas, trabajar por ustedes para mantenernos dignos, en pie, con la frente en alta, sabiendo que no les fallamos. Para ellos la política es un acto de marketing, es una campaña publicitaria, donde en cada ocasión habrá que decir lo que se tenga que decir para confundir y atraer el voto. Me acuerdo siempre, cuando con Cristina y Néstor comíamos, que discutíamos muchas veces qué era la política. Y Cristina decía algo que siempre compartí, que decía que la política era por sobre todas las cosas contradicción de intereses. La política representa intereses y en la disputa los intereses entran en contradicción. Eso se vio claramente en el 2019, pero se vuelve a ver ahora, ¿eh? Se vuelve a ver ahora. Porque todos los que estamos acá sabemos que nosotros representamos los intereses de todos ustedes, hombres y mujeres de nuestra patria, que trabajan, que la pelean, que no la pasa bien,
que tienen carencias, que buscan un futuro mejor. Por eso, cuando dije aquella vez en campaña que entre los bancos y los jubilados me quedaba con los jubilados, lo cumplí. Y aunque hubo una pandemia, cuidé a los jubilados. Les di los medicamentos gratis que merecían porque tenían derecho, no porque a mí se me ocurrió dárselos. Y me ocupé que tengan un sistema de actualización donde la inflación no les gane. Y ahí estamos con Fernanda Raberta día a día, buscando que la inflación no le gane al ingreso de los jubilados. Y ahí leo también, me andan apurando para que cierre rápido con el fondo. Si no cierran con el fondo, la economía no tiene futuro. Y cuando cerraron con el fondo, ¿cómo le fue a la economía? Y yo, que tuve la enorme suerte de ser el jefe de gabinete de Néstor, aprendí con Néstor a no claudicar frente a los poderosos, a plantarnos más firmes que nunca frente a los poderosos, a no arrodillarnos ni ante el fondo, ni ante los acreedores, ni ante ningún poder que pueda conducir a que los argentinos sufran lo que los argentinos no deben sufrir. Ahora, si quieren encontrar las diferencias, búsquenlas allí. Vayan y miren lo que ellos hicieron con la educación pública. Vayan y miren lo que hicieron con la salud pública. Nos encontró una pandemia con el sistema de salud destruido y ellos orgullosos de haber eliminado el Ministerio de Salud, orgullosos de haber eliminado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, orgullosos de haber eliminado el Ministerio de Trabajo. Ese era el orgullo que tenían. Allá en Entre Ríos pretende ser diputado, el mismo que dejó estas casas paralizadas, el que dejó el 70% de la obra paralizada, sin pagar, el que firmó los acuerdos de los programas para hacer obra pública a través de la inversión pública y privada, que hoy descubrimos después de dejarlos abajo, de dejarlos de lado, que costaban 3 veces más de lo que cada una de esas obras costaba. Y que además se endeudó en dólares a las provincias. Tiene razón Cristina. El que andaba por las provincias recomendándoles que tomen deudas en dólares a partir de una consultora que tenía por entonces. Así estamos, así estamos. Nosotros tenemos un común denominador. A mí no me importa mucho si soy peronista o kirchnerista, porque es lo mismo. Porque no conocía a nadie más peronista que Néstor. Porque quien conoce a Cristina sabe que el gen peronista lo tiene muy arraigado en su alma. Porque nosotros acá en la provincia de Buenos Aires estamos orgullosos de los 2 bonaerenses que le proponemos que encabecen nuestra lista. Estuvieron acá, vivieron acá, son auténticamente bonaerenses. Esta platense se cargó este año y medio la pelea contra el hambre en Argentina y trabajó con Daniel Arroyo para llevar adelante el plan alimentar, la tarjeta alimentar, y que 4 millones de chicos mayores de 14 años tengan el auxilio que el Estado necesitaba darle. Y este compañero se cargó la salud de Buenos Aires, derruida, destruida por una gobernadora que decía que estaba orgullosa por no abrir hospitales y peleó contra el virus día a día. Y nosotros, todos los que estamos acá hoy, orgullosos estamos de presentar a estos compañeros, como estamos orgullosos de Leandro y de Giselle, los 2 candidatos que estamos proponiendo en la ciudad de Buenos Aires. Auténticos porteños. Nada más porteño que Leandro. Nada más porteño. Nada más honesto que Leandro. Nada más honesto que Leandro. Yo les pido, porque esta es la última obra pública
que voy a poder inaugurar, feliz de hacerlo junto a todos ustedes. Que no se olviden, miren, estoy en un barrio de gente trabajadora. Días atrás estuve en el Chaco, y allá en el Chaco pusimos en marcha un plan para urbanizar un barrio inmenso, donde viven miles de personas, que se llama La Rubita. Para poder financiar eso, sacamos el dinero del Fondo Solidario que Máximo impulsó. De ese Fondo Solidario que las grandes fortunas pusieron, sirvió para que existan un mejoramiento para los barrios humildes. Y a los que son comerciantes, trabajadores, empleados, muchos bancarios, pero trabajadores de todos los gremios, también hay camioneros, hay de todo, lo que busques. Acuérdense, no lo dijimos en la campaña, ellos dijeron en la campaña que iban a eliminar el impuesto a las ganancias para los que trabajaban. Pero el impuesto a las ganancias se eliminó porque Sergio se puso al hombro la ley y la pudimos sacar con el trabajo de Máximo y de cada uno de nuestros diputados. Y después Cristina en el Senado se encargó de que el Senado también lo apruebe y finalmente yo promulgué esa decisión. Vayan y miren. Y si encuentran que alguna de las medidas que tomamos fue en perjuicio de ustedes, vengan y díganmelo. Son ustedes los únicos que están moralmente habilitados, ustedes pueblo, moralmente habilitados para interpelarme. Yo tengo la tranquilidad que en este año y medio dejé todo de mí y que en los 2 años que vienen voy a poner todo lo que haga falta para que la Argentina se ponga de pie. Hoy es 17 de agosto. Hoy es 17 de agosto. Hoy hace 171 años que el general San Martín pasó a la inmortalidad. San Martín fue un hombre inmenso, único, único. 2 frases de él colman mi espíritu. Recuerdo en un intercambio epistolar, lo dije esta mañana, lo repito hoy, de cartas, entre Estanislao López y San Martín y López, el caudillo santafesino. Le decía a San Martín que estaba desanimado porque las guerras internas que había en Argentina le hacían sentir que no iba a poder con todo. Y San Martín le contesta: no baje los brazos, brigadier, no baje los brazos. Unidos somos invencibles, dijo San Martín. Y después, cuando tuvo que arengar a sus tropas para iniciar el camino de la liberación de América Latina, que empezó en Argentina, siguió en Chile y concluyó en Perú, con el abrazo con Bolívar, la primera frase que le dejó a sus soldados fue: seamos libres, lo demás importa nada. Cuando vengan a decirnos que le hagamos caso al fondo, contestémosles: seamos libres, lo demás no importa nada. Y para ser libres, estemos más unidos que nunca. Gracias a todos y todas, compañeras. Muchas gracias.